Buenos días, mi nombre es Jordani Dávila y en esta ocasión le estaremos presentando un circuito inversor de juros en programación AER. Para ello tenemos aquí el circuito de potencia que hicimos en el video anterior con contacto de giro a la izquierda y giro a la derecha. ¿Qué necesitamos? Las varas para la programación AER y entradas y salidas. Realizaremos primero la programación larga. Para acá necesitamos un contactor normalmente abierto para nuestro botón de inicio de giro a la izquierda o a la derecha. Aquí tenemos la bobina que va a activar esa salida. Tenemos también el contacto de enclavamiento y necesitamos lo mismo también para el otro giro. Usamos un contacto también normalmente cerrado para cuando funcione el giro contrario y no funcione al mismo tiempo. Eso lo hacemos para eso. Contacto normalmente cerrado para nuestro botón de pares. Y eso serían para realizar las conexiones. Y ahora vamos a configurar las entradas con nuestra programación. Este contacto, enseñamos la variable de la entrada número 1. Este contacto va a ser la salida 1. Este contacto va a estar a la bobina de salida para hacer el enclavamiento. A la entrada 2. Y aquí a la salida con el contacto de enclavamiento para la salida 2. Este contacto que hace que se abra y el contacto para el botón de pares estará en la entrada 7. Muy bien, ahora realizaremos aquí la conexión de entradas y salidas. Agárralo ahí. Aquí tenemos las entradas y salidas. Presionamos el botón inicio con giro hacia la izquierda. Ponemos el área IS. Y el giro de inicio. De giro a la derecha. Lo conectamos allá. Ok. El botón de pare en la entrada 7. Conectamos las entradas. Y ahora las salidas. Conectamos el relé con el giro a la izquierda. Izquierda. Ok. Y el relé de pared de giro hacia la derecha. Por aquí
Nos falta el interruptor de termocontacto, un interruptor normalmente cerrado. Lo colocamos aquí en la entrada 4 y le asignamos la variable de relé térmico que se llama T1. Aquí nos faltó el contacto normalmente abierto que se va a activar porque aquí tenemos un interruptor normalmente cerrado. Entonces desde el inicio este interruptor le va a mandar un nodo lógico a este contacto y él va a comenzar a conducir para que se presione, se abre el circuito. Luego de eso vuelve a su estado normalmente abierto. Esto lo vamos a aplicar para los dos giros. Y lo vamos a conectar a la entrada 4. Ya tenemos aquí nuestro circuito. Nos faltaría si acaso nuestras luces indicadoras de cómo van a estar encendidos nuestros motores. Colocamos un bombillo aquí. Lo editamos. Lo dejaremos en verde para el giro hacia la izquierda. Y lo activamos con la salida. Y este lo vamos a poner en rojo, haciendo un giro a la derecha. Y lo conectaríamos a la salida 2. Comprobamos o realizaremos la realización del circuito, valga la redundancia, del sistema de potencia o cambio de giro con una línea directa, invirtiendo las fases para así realizar el cambio de giro. Tenemos nuestra programación en ladder, nuestra configuración de entradas y salidas. Una vez presionado hacia la izquierda, se va a activar este contacto normalmente abierto, se va a cerrar, energizando así nuestra bobina de salida para nuestra bobina de contacto. Y a su vez activaría la salida hacia este contacto, que a su vez va a cerrar el contacto hacia la izquierda. Para cambiar a la derecha tendríamos que detener el giro y lo vamos a comprobar con la simulación. Vamos a darle play a nuestra simulación. Estamos observando cómo aquí el relé térmico va a activar en nuestra entrada térmica. Aquí nos faltó conectar este contacto normalmente cerrado. Es el que va a ir conectado a I7 y este contacto normalmente abierto, que es el interruptor térmico. Corremos la simulación, vemos cómo se activan todo y vemos el paso de corriente. Presionamos el botón de giro hacia la izquierda. Vemos cómo hace el enclavamiento, se enciende el motor y estos contactos no funcionan porque no están enlazados a esta bobina. Entonces, lo que vendríamos haciendo, este contacto
lo conectamos a la bobina 2 y el otro contacto también lo conectamos a la bobina 1 y este igualmente conectado a la izquierda de la bobina 1 y a la derecha lo conectamos a la bobina 2 a 2. Ok, muy bien, lo simulamos, presionamos el botón de giro hacia la izquierda, vemos cómo se activa el circuito y observamos que el motor está girando hacia la izquierda. No funciona el botón a la derecha, obviamente, y detenemos el circuito en nuestro botón de pare. Para activar el giro a la derecha, cerramos, vemos como el motor está girando a la derecha, simulamos una falla térmica haciendo clic en el relé térmico y vemos cómo se detiene todo el circuito. Esto fue todo el video de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Pedro Silva, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNEFA, y esto es un video para la asignatura Control de Motores. En el video de hoy nos piden el arranque secuencial de 3 motores trifásicos. Encenderán cada 5 segundos en orden 1, 2, 3 y se apagarán cada 3 segundos en orden 3, 2, 1. Aquí ya tenemos el circuito de potencia del video anterior, solo que nos falta el disyuntor termomagnético, que en este tipo de programación no lo tenemos disponible en el software Automation Studio, pero en la práctica real sí sería necesario. Comencemos entonces con la programación, añadiendo las barras y las tarjetas de entrada y salida. Comencemos con la programación. Para ello necesitamos un contacto normalmente abierto para el botón de inicio, contacto normalmente abierto para el enclavamiento, una bobina de salida para darle inicio al sistema, un contacto normalmente cerrado para el botón de pare y un contacto normalmente abierto para la protección térmica. Realizamos la conexión y asignamos las variables de una vez. Este contacto irá a la entrada 0 y esta bobina de salida irá ligada a una variable nueva, a una memoria. Creamos una nueva variable llamada inicio y creamos el vínculo. El contacto de enclavamiento va vinculada a esa bobina de salida. El botón de stop estará en la entrada número 7 y la protección térmica estará en la entrada número 4. Muy bien, sigamos en el siguiente peldaño de nuestra programación en escalera. Para ello necesitamos el temporizador que nos encenderá el motor número 1. Necesitamos un temporizador on delay. Este temporizador debe llevar un contacto normalmente abierto, que es el que me hará el reinicio del conteo cuando se enciendan los 3 motores. Esto lo veremos más adelante. Conectamos a la alimentación y configuramos el temporizador a 5 segundos. Necesitamos entonces un contacto normalmente abierto y una bobina de salida que nos va a activar la salida número 0.
y este contacto se va a accionar una vez que termine el conteo del timer 1. Realizamos entonces la conexión y este sería el inicio del motor 1. Para que se encienda el motor 2 necesitamos otro temporizador a la conexión, el cual también irá configurado a 5 segundos. De igual manera necesitamos el contacto normalmente abierto y la bobina de salida para encender el motor 2. Esta bobina la vinculamos a la variable out2 y este contacto va vinculado al temporizador 2. Una vez que este temporizador cumpla los 5 segundos, se activará este contacto y encenderá esta bobina, que activará la salida 2. Realizamos entonces la conexión y aquí tenemos el inicio del segundo motor. Para el tercer motor necesitamos otro temporizador a la conexión. Lo conectamos y lo configuramos a 5 segundos. Muy bien, colocamos el contacto normalmente abierto y su bobina de salida. La bobina la configuramos a la salida 4. Y el contacto irá ligado al temporizador 3. Conectamos y aquí tenemos la encendida del tercer motor. Ahora necesitamos que se apaguen. Para ello utilizaremos un temporizador a la desconexión. Este temporizador lo configuramos a 3 segundos. Los temporizadores a la desconexión tienen sus salidas activadas. Por ende, tenemos que colocar aquí un contacto normalmente cerrado, el cual se abrirá al instante porque esta salida está habilitada. Se abrirá y no permite el paso de la corriente. Después de que pasen los 3 segundos, él se cierra y permitirá el paso de la corriente al segundo temporizador a la desconexión. El temporizador también lo configuramos a 3 segundos. Muy bien, luego entonces, después de que este temporizador se desconecte a los 3 segundos, nos va a activar este contacto normalmente abierto que permitirá el paso de la corriente al tercer temporizador a la desconexión. Configuramos este temporizador a 3 segundos igualmente y conectamos estos contactos, este contacto a la variable de n del tercer temporizador y este a la variable de n del segundo temporizador a la desconexión. Muy bien, pero para que estos temporizadores desconecten los motores, tenemos que añadir aquí un contacto normalmente abierto, porque recordemos que las salidas de los temporizadores a la desconexión están activadas desde el inicio y se desactivan luego de los 3 segundos, abriendo de nuevo el contacto.
Vinculamos entonces el contacto del primer motor a el último temporizador para que el primero se apague de último. El motor 2 al temporizador a la desconexión 2 y el motor 3 al primer temporizador a la desconexión. Este contacto normalmente abierto que colocamos aquí al principio también irá activado, estará vinculado al contacto de la temporización número 3. Recordando que este temporizador tiene su entrada habilitada desde el inicio, por ende hará conducir desde el inicio la corriente por este contacto, y cuando él llegue a 3, el último temporizador, porque el temporizador número 3 se activa otra vez. Muy bien, ahora configuraremos las entradas y salidas en la tarjeta. Para ello necesitamos la alimentación y el neutro común, tanto para la entrada como para la salida. En la entrada número 0 vamos a colocar un interruptor, que será el interruptor de start o de inicio. Conectamos. En la entrada número 7 dijimos que iba a estar el botón de pare. Conectamos. Y en la entrada número 4 necesitamos los interruptores térmicos normalmente cerrados de cada motor. Serían entonces 3 interruptores en serie conectados a la alimentación de una vez. Como estos son normalmente cerrados, alimentarán de una vez la entrada número 4 y por eso este contacto normalmente abierto se cerrará desde el principio. Si alguno de estos 3 contactos de los 3 motores se abre, cortará el paso de la corriente aquí, deteniendo todo el circuito. Ahora vamos a las salidas, agregando entonces las bobinas de cada contactor. Será la bobina del motor 1. Conectamos la alimentación, la bobina del motor 2 a la salida 2. Y la bobina del motor 3 a la salida 4. Podemos añadir además las luces testigo de que cada motor está encendido. Cada luz la conectamos a la variable de cada motor, de cada bobina de contactor. Está M1, el segundo bombillo a M2 y el tercer bombillo a la bobina llamada M3. Muy bien, ahora configuraremos cada uno de estos contactos con su bobina de contactor. Estos interruptores térmicos los vincularemos a los relés térmicos de cada motor, T1, T2 y T3. Muy bien, por aquí tenemos que corregir un error. Estos contactos están intercambiados. Este contacto debe ser normalmente cerrado
para que él conduzca a este temporizador a la desconexión y se abra una vez que termine el conteo de el tercer temporizador a la conexión. Entonces lo conectamos al tercero y aquí va un contacto normalmente abierto que lo vinculamos al primer temporizador a la desconexión. Y aquí tendríamos todo nuestro circuito. Realicemos una explicación. Tenemos el circuito de potencia y el circuito de control. Esta es la lógica programada. Si damos clic aquí al botón de inicio, se recibe la señal, este contacto normalmente abierto y se cierra, permitiendo el paso de la corriente a esta bobina, la cual activa este contacto y hace el enclavamiento. Este contacto está normalmente cerrado y este contacto normalmente abierto se cierra al instante porque recibe aquí un 1 lógico en la entrada número 4. Cuando se presiona el botón de inicio, este temporizador se energiza y comienza a contar. Se energiza porque este temporizador, este contacto normalmente abierto, está cerrado debido a que está ligado a este temporizador que lo mantiene cerrado. Luego de que pasan 5 segundos, activa este primer contacto normalmente abierto, el cual permite el paso de la corriente hacia esta bobina que manda la señal a la salida número 0 y activa el relé número 1 del motor 1. Con esto también se inicia el segundo conteo a 5 segundos que activa este contacto normalmente abierto, activando entonces también el motor 2 y el motor 3 luego de 5 segundos. Cuando se activa el último motor después de 5 segundos, este contacto normalmente cerrado se abre, comenzando a contar este temporizador de desconexión en 3 segundos. Este temporizador, luego de que pasen 3 segundos, abre este contacto, desconectando el motor 3, desconecta primero este contacto del motor 3 y abre también este contacto, comenzando el conteo de este temporizador. Luego de 3 segundos, este temporizador abre este contacto desconectando el motor 2 y abre este contacto comenzando el tercer conteo. Luego de los 3 segundos, se abre este contacto y se apaga el motor 1. También se abre este contacto, el cual se cierra al instante de nuevo porque el proceso inicia nuevamente y este temporizador lo activa otra vez, comenzando de nuevo el ciclo de inicio. Comprobamos esto mediante la simulación. Le damos play, presionamos el botón de inicio, vemos cómo se enclava. Aquí comienza a contar 5 segundos y se enciende el motor 1. Aquí está contando, luego de 5 segundos se enciende el motor 2 y luego de 5 segundos más se enciende el motor 3. Comienza aquí el conteo regresivo, llega a 3, abre este contacto y se apaga el motor 3, abre otro contacto, se apaga el motor 2 y abre el último contacto y se apaga el motor 1. Vemos cómo se reinicia el conteo y comienza nuevamente. Esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias por su atención.